En realidad, toda la vida quise ser maestra. De hecho, cuando yo era chica, muy chiquita, y me preguntaban qué iba a hacer cuando sea grande, yo decía maestra. Y siempre tengo la anécdota de que una señora, fuimos a visitar con mi papá una señora grande que era maestra también, y bueno, vos sos chiquito y te hacen esa pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo dije, maestra, y la señora dijo, pobre Don Urrutia, no la deje que sea maestra. Bueno, me llevó un tiempo entender a qué se refería con eso, bueno, ya lo entendí. Pero de todas maneras, toda mi vida quise ser maestra. De hecho, cuando era más chica en el barrio siempre jugaba a ser maestra y tenía ahí unos vecinitos y mi hermano más chico a los que les enseñaba las letras, a leer, a escribir. Y más de uno empezó primer grado sabiendo leer y escribir por mi culpa, y por mi culpa es una manera de decir, ¿no? Nada, es algo que no sé de dónde nació, pero me gustó siempre. Y, y después, bueno, tuve la suerte de estudiar en la escuela de magisterio y con 5 años de secundario me recibí de maestra, o sea, ya a los 18 ya era maestra, como quería, ¿no? Yo lo que recuerdo es que terminé, o sea, me recibí en 5.º año en diciembre y en febrero siempre salían suplencias que hacían llamados en Radio Nacional, y me acuerdo que en esa época te llamaban, a veces cuando sabían que vos ya eras docente, te llamaban a tu casa para ofrecerte suplencias porque no había muchos docentes. Y me acuerdo que me ofrecieron, mi primera suplencia fue en la escuela de Lago Rosario, en la escuela 114 creo que es, y nada, hice una suplencia de un mes en un 3.er grado, y esa fue mi primera experiencia. Y me fui, primero era una semana y después terminé cubriendo un mes, y nada, y así empecé. Y después, bueno, fui al principio haciendo suplencias en distintas escuelas, en la Escuela 24, en el Colegio Salesiano. Yo siempre había estudiado en los talleres de arte de Griselda Sea, y entonces también di en algún momento en el Colegio Salesiano, di plástica, que en ese momento así se llamaba la materia, y bueno, y de a poquito fui arrancando con la tarea, mi tarea docente. Y también ahí, ni bien me recibí, bueno, hice esa suplencia en el mes de febrero, que era en otro periodo de esas escuelas, y me fui a anotar al profesorado de nivel inicial, porque ahí cuando hice mi residencia en la escuela de magisterio me di cuenta que los más chiquititos me encantaban, los más pequeñitos, ¿no? Entonces hice el profesorado de jardinera, y cuando me recibí, bueno, ahí empecé a trabajar en jardín y nunca más volví a la primaria. O sea, trabajé en primaria 2, 3 años haciendo suplencias, y que es lo que me llevó la carrera de nivel inicial, y cuando me recibí después ya no volví nunca más a trabajar en la primaria. Descubrí ahí la belleza del nivel inicial y me enamoré del jardín. Y bueno, y ahí trabajé casi 25, 26 años en nivel inicial. Y después, bueno, nada, después fui haciendo otras cosas en otros niveles también. En realidad, yo tenía la pasión de enseñar. O sea, esto de que la magia de que lo que uno puede volcar en otro, el otro aprenda, y cuando el otro aprende, o aprende a leer, o aprende las letras, o aprende algo, es maravilloso. Y en realidad yo creo que tiene que ver con que, más allá de que inicialmente era algo que bueno, uno tiene como ideales y sueños, pero también tuvo que ver que esa escuela a la que yo fui, la escuela de magisterio, fue una escuela
de avanzada para ese momento, porque en realidad tuve profesores maravillosos, unos profesores, yo hoy me doy cuenta, ¿no? Mirando para atrás, en retrospectiva, uno se da cuenta nosotros estábamos casi todo el día en esa escuela, cursábamos a la mañana las materias comunes y por la tarde teníamos talleres de títeres, de danzas folclóricas, talleres de teatro. Me acuerdo que tuvimos también un taller de electricidad, no sé, no me acuerdo mucho qué hacíamos, pero y ahí uno va descubriendo lo mágico que es enseñar, la belleza de poder trasladar al otro algo y que el otro aprenda y que el otro vaya descubriendo cosas y que uno va como identificándose con algunos docentes y también queriendo copiarlos, ¿no? En el buen sentido, como y sentirse identificados. Hay muchos profesores que a mí me marcaron, pero me marcaron de una manera hermosa. Y entonces ahí es como que uno va descubriendo y enamorándose de la tarea de enseñar. Muchos profesores tuve que fortalecieron y que bueno, también yo siento que por ahí soy lo que soy hoy gracias a esos profesores que dieron con amor, con amorosidad, con pasión. También aprendí de los que no. Del no deber ser uno también aprende. Hay gente que tal vez ni siquiera me acuerdo los nombres, pero que también uno aprende cosas que vos decís, bueno, a no, a eso que hace no lo haría o a eso no me quiero parecer. Y bueno, aprende todos los días y a cada rato, y de lo bueno y de lo malo también se aprende. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, a mí siempre me gustó pintar, también, o sea, como que varias eran mis pasiones. Me encantaba dibujar y pintar y bueno, y eso era, en mi casa lo alentaba mi mamá, mi papá, qué sé yo, cuando yo quería pintar, o eso siempre me daban el dinero para comprar los lápices, las hojas y todas esas cosas que se necesitan, los óleos, los pinceles y esas cosas. Y bueno, y cuando yo estaba yendo al secundario, justo en esa época no había demasiada oferta de talleres para hacer talleres de artística o como hay ahora, ¿no? Pero sí estaba el taller de Griselda Sea, y quien la haya conocido lo va a saber. Y ella tenía en su casa un lugarcito con un fogón y ahí daba su taller. Y bueno, y yo iba ahí a pintar y tengo así unos recuerdos preciosos con Griselda, haciendo las carbonillas, pintando, dibujando. Y bueno, y eso lo fui haciendo siempre en paralelo, ¿no? Me encanta, lo sigo haciendo. Y de hecho después seguí estudiando algo vinculado con arte también, ¿no? Yo terminé la escuela secundaria, me recibí de maestra, hice el profesorado de maestra jardinera y como mi sueño siempre había sido estudiar en arte, justo se abre en ese momento lo que era la escuela de arte, la escuela polivalente de arte. Bueno, era como mi sueño hecho realidad. Así que me inscribí y empecé a ir, pero empecé a ir por una cuestión de ir a hacer talleres y las materias que me gustaban. Y llegó un momento en que, bueno, nada, ya seguía haciendo cosas y estaba en tercero o en cuarto año, porque en un momento dije, no, es mucho, voy a dejar, y bueno, ya estaba en cuarto, así que dije, bueno, no, ya está, termino. Y ahí me recibí de maestra de arte también. Y después de eso me fui a Comodoro. Una vez me fui a pasear, en realidad me fui a visitar a una amiga y la acompañé a la universidad y de repente miro así en las paredes de la universidad y decía licenciatura en comunicación social y tenía unas materias alucinantes ahí, y yo veo audiovisuales, literatura que me encanta, y radio,
escrita. Y yo dije, wow, esto no... Era como una carrera nueva en ese momento. Y, ay, qué lindo, dije, ¿por qué no hacerlo? Y mi amiga me dice, bueno, hoy venite. Yo ya recién había salido titular acá en Esquel, en un jardín, y entonces me dice, ¿por qué no te venís? Venite. Y me acuerdo que fui, le mandé los currículums a mi amiga, y ella los repartió en varios jardines privados, qué sé yo, y pasó una semana y me llamaron de un jardín. Entonces yo digo, bueno, esta es una señal, me tengo que ir. Y bueno, y pedí mi traslado, bueno, eso fue como complejo al principio, y terminé yéndome a Comodoro y haciendo la carrera de comunicación, la licenciatura que me encantó, y bueno, y ahí es como otro lado de la educación, digamos, porque en ese caso tiene que ver con la comunicación, pero la comunicación también es educación. Y la verdad, fue un mundo ahí que descubrí, que me encantó y que yo pensé que era totalmente diferente, y me di cuenta que cada cosa que iba haciendo se iba enlazando con lo anterior, porque me recibí maestra de primaria y yo dije, bueno, voy a estudiar para maestra jardinera como algo más para entender más el mundo de los más chiquititos. Me recibí y después dentro de lo que es el mundo de nivel inicial, descubrí ahí dentro de lo que es el mundo de nivel inicial todo lo que tiene que ver con los lenguajes artísticos, y cómo en esa etapa los niños tienen, digamos, lo expresivo es muy importante. Todo lo que tiene que ver con pintar, con expresarse. Y lo complementó a lo que yo venía haciendo. Y después cuando me fui a estudiar comunicación, en realidad dentro de lo que es la comunicación tenés muchas cosas que también tienen que ver con la educación, que tienen que ver con esto de educar la mirada, el discurso, el cómo uno lo dice, qué dice. Fue un mundo, también ahí fue otro descubrimiento, ¿no? Pero cada cosa que hacía es como que yo sentía como que mi cabeza hacía plop, explotaba, porque el mundo de la docencia es muy lindo, pero si vos no lo complementás con algo más, se empobrece. Entonces, cada cosa que yo iba descubriendo iba enriqueciendo eso del ser docente. Pero después cuando volví de Comodoro, justo cuando yo fui a rendir uno de mis últimos finales, tenía a mi profesor de actualidad informativa, entonces me dice, Urrutia, ¿usted se va a Esquel? Sí, le digo, me voy a mi casa, me vuelvo al lugar del que soy. Entonces me dice, ¿no le interesaría trabajar en radio? Y sí, digo, yo por ahí sí. Bueno, dentro de las materias que a mí me habían entusiasmado mucho en comunicación era radio. Entonces me dio un teléfono y llegué acá y yo digo, bueno, llamo. Y llamé por teléfono y bueno, era en ese momento en Radio Fénix, que necesitaban una movilera. Y bueno, y ahí trabajé un tiempo en la radio y digamos es como que hice un approach ahí, un acercamiento a lo que es el mundo de los medios. Y después las cosas se fueron dando por otros canales que tenían que ver con la educación, y bueno, y los medios de comunicación quedaron como ahí. Fue muy breve mi paso por los medios, pero ahí empecé a trabajar en nivel superior, en las secundarias me ofrecían trabajo así como mucho, y entonces un día me di cuenta que ahí estaba mi gran pasión. Todo igual complementaba eso, ¿no? Y el enseñar, el educar. Igual todas las experiencias que viví fueron súper interesantes y enriquecedoras, porque uno cuando va caminando así por la vida va aprendiendo, y todo eso aporta a lo que tiene que ver con lo que soy, de alma docente, maestra.
Yo siempre digo que yo soy una apasionada de lo que hago. O sea, yo creo que quiero ser maestra que te dije cuando tenía 5 años, sigue vivo y encendido aún hoy, después de jubilada, sigue encendido en mí, que tiene que ver con esto de enseñar. Y a mí en realidad, por ejemplo, qué sé yo, el jardín me divertía, yo en el jardín me divertía mucho. Y el nivel inicial es un nivel en el que vos, los niños llegan así como algunos tímidos, otros no tanto, pero es como que en el primer cuatrimestre vos vas moldeando, vas aportando cosas y cuando se van a fin de año se llevan, son otros nenes. Eso es pero precioso. Y después en el secundario también yo pensé que no iba a poder dar clases en secundario, que no me iba a animar. Sin embargo, fue una experiencia preciosa. El mundo de los adolescentes es también, no es una tarea fácil, pero me encantó, me encantó. Es como que si yo tuviera que decir qué me motivaba cada día para dar clases, era eso, mis alumnos. Los estudiantes, los chicos, yo generalmente no faltaba mucho a las escuelas y ha sido eso, que no sé, cómo voy a faltar si aparte a lo mejor bueno, ese día iba a haber algo o siempre nos enganchábamos con alguna compañera, algún compañero de trabajo, siempre encontraba a alguien que me hacía pata, digamos, y generábamos otros proyectos, obras de teatro, filmar cortos de animación. Me acuerdo que una vez filmamos un corto con un grupo de chicos de la escuela 758, esa escuela preciosa, preciosa. Ahí es como que yo tuve mis experiencias más bellas, ¿no? En el jardín particularmente por el nivel, y después en la escuela de arte también, y después, bueno, en los profesorados también. Siempre ha sido eso como el motor, ¿no? Los estudiantes, ahí están, porque son los que te devuelven después. Vos decís, uy, este chico se olvidó, ya se va a olvidar de mí. O por ahí los ves en la calle y decís, no se va a acordar de mí. Pasaron tantos años. Y a veces me he sorprendido porque a veces yo soy la que no los conozco porque, claro, yo los tuve de chiquititos y a lo mejor viene un grandote así todo barbudo y me dice, hola señor, ¿cómo le va? Yo fui solo en el jardín. Y entonces a mí me causa gracia, pero bueno, nada, es precioso. La docencia es algo, para el que le apasiona, es eso lo que te motiva. Sí, porque yo tengo la convicción de que la educación cambia la vida de las personas. En realidad, en este momento la educación está en crisis y tiene muchas cosas que corregir y que revisar y bueno, y ese sería otro tema u otro programa. Hay mucho para revisar. Se ha desvirtuado en algún punto lo que tiene que ver con el ser de la educación. Sin embargo, bueno, vuelvo a repetir, considero que la educación contribuye a mejorar la vida de las personas. De las personas y por ende de una sociedad. Vos sabés que yo no dejo de emocionarme cada vez que me encuentro algún alumno y desde lo hermoso se acercan y te dicen, ay, profe, ¿sabés qué? Yo soy profe de música. O me recibí, no sé. La otra vez veía un posteo en Facebook donde había una viejita, hay un dibujito de una viejita y un montón hay un abogado, un docente, un médico, y todos esas personas toca un docente, ¿no? Yo digo que a lo largo de casi 35 años que trabajé en la docencia, y no sé cuántas almas habrán pasado por mi vida, más de 3.000, más, no sé, muchos más, no sé.
entre nivel inicial y sobre todo cuando vos trabajás en el secundario, en el profesorado, que tenés varios cursos. Y bueno, y otra de las cosas que me pasó, por ejemplo, que bueno, cuando fue lo de la pandemia, justo, bueno, era un momento así como desagradable para todos porque no podíamos salir y estábamos así como angustiados y había una angustia así generalizada. Y en un momento recibo un mensajito por el Messenger del Facebook y era una alumna, una chiquita que fue alumna mía hace muchos años en el secundario y me escribió desde Salta contándome bueno, que ella había estudiado para maestra jardinera, que se había ido a vivir a Salta y que allá estaba de directora de un jardín y que seguía estudiando psicopedagogía. Y entonces, no, bueno, fue re emotivo, porque era una estudiante que muy humilde, que le había costado mucho, y verla realizada, o sea, sentirla en su voz y agradeciéndome. Uy, esa tarde lloré como loca, pero de la emoción, ¿no? Porque uno dice, ay Dios, qué importante que uno en la vida de alguien cuando puede contribuir, ¿no? Y ayudar a que el otro crezca. Y que si te supera, si vos encontrás pibes que te han superado en su crecimiento, y eso es el regalo más grande. En realidad tuve suerte de tener directivos que me acompañaron mucho y que alentaron esta cosa de locuras. Yo me acuerdo que la escuela 758, esa escuela en un momento tenía orientación en comunicación, arte y diseño y tenía una materia que se llamaba audiovisuales, pero no teníamos cámara. Así que, ¿qué posibilidad había de enseñar encima a un grupo grande, que eran, creo que alrededor de 34 chicos, alumnos, estudiantes en un solo aula, todos gigantes porque ya estaban en el último año? Y yo digo, bueno, ¿pero qué hago? Con audiovisuales, sin cámara, en ese momento todavía no existían los celulares, porque ahora por ahí los celulares te generan como una posibilidad didáctica distinta. Entonces me acuerdo que fui, en ese momento era Ana Larrey, mi directora divina, y me dice, mira Ana, la verdad es que así la materia no se puede dar, pero tengo la idea de generar, podríamos hacer para trabajar el guión y demás, y la escenografía y todo lo que implica, lo más cercano podría ser hacer una obra de teatro con los chicos. Y ella me dijo que sí, me autorizó, y entonces, bueno, y arrancamos, y eso fue en el 2003. Y hicimos una obra de teatro e invitamos a todos los jardines, los chicos cobraron una pequeña entrada y juntamos plata, y con eso fuimos de viaje de egresados a Playa Unión a ver las ballenas. Fue una experiencia muy, muy linda. Y bueno, después de ahí se instaló la obra de teatro y de ahí en más la hacíamos todos los años. Después, bueno, filmar, hacer cortos de animación con la técnica del stop motion. ¿Qué más? Bueno, a veces en gráfica, con la ayuda de Raúl Matelo también, él trabajaba en la imprenta, entonces trabajamos en conjunto y los chicos diseñaban pequeños libros, también con Karina Fernández, que ella también ella daba diseño, entonces bueno, conmigo escribían el guión del cuento, diseñaban con Karina y Raúl imprimía, y bueno, y era todo un trabajo en equipo precioso. Y bueno, y así tantas cosas. Ahora, bueno, ya no sé si me acuerdo tanto, pero siempre fueron experiencias enriquecedoras y que quedan grabadas en los chicos, y donde las enseñanzas no pasan solo por el contenido, sino por la actividad colectiva, ¿no? La tarea colectiva,
la convivencia, el conocerse, el poder producir con otros, empezaban a lo mejor medios peleados, un grupo, un quinto y otro quinto, y después eran un solo quinto. Entonces era preciosa la experiencia. La verdad que yo no me puedo quejar, me llevo así como una cantidad de experiencias preciosas en recuerdos, ¿no? Eso surgió a partir de que yo estuve trabajando también trabajé en nivel superior, en los institutos de formación docente, y a partir de ahí, bueno, desde un espacio que tenía que ver con el desarrollo profesional docente, empezamos a generar propuestas de formación, sobre todo pensando en los lugares del interior donde no llegan demasiadas posibilidades de actualización formativa, y como a mí me encanta y amo la literatura, empezamos a gestar con Silvina Vijarra de la Biblioteca Pedagógica y con gente del instituto y mi directora del instituto, Sucielo Segui, ella también me decía, bueno, no, generemos, hagamos, y empezó así. Y bueno, y después también a partir de eso me llamaron de ministerio, me ofrecieron que si podía generar algún proyecto de formación. En general fueron todos alrededor de la literatura infantil, de la promoción de la lectura y de la literatura infantil. Básicamente soy una enamorada de la literatura, me encantan los cuentos, me encanta contar cuentos, me encanta la lectura y bueno, y considero que también es una posibilidad cuando vos lees en los jardines, en la vida de alguien, le lees una historia, le lees un cuento, también tiene que ver con un regalo al alma, ¿no? Y abrir puertas, porque cuando alguien te lee algo, vos te genera curiosidad y si te gusta lo que te leen, te dan ganas de leer algo más, o por lo menos a mí me pasó así, a mí mis maestros me fueron contagiando el amor por la lectura, más allá de que obviamente en mi casa siempre se leyó mucho. Mi papá leía mucho, mi mamá también, y en mi casa siempre hubieron muchos libros, entonces creo que eso se fue incrementando en la escuela, que es donde deberían pasar todas esas cosas lindas. Y bueno, y yo aún hoy, aunque esté jubilada, sigo dando talleres o charlas, a veces me llaman las chicas de los jardines o por ahí, bueno, de la biblioteca pedagógica y colaboro de alguna manera como para, es una manera también de devolver un poquito lo que uno recibió, porque yo siempre digo que me formé en la educación pública. Yo hice toda mi vida, desde el jardín hasta nivel superior, hasta la universidad, estudié en las universidades, en las escuelas, en las instituciones públicas. Y nada, y esa es una manera de devolver un poquitito. Tiene que ver con esto del valor de la palabra escrita, y de la palabra en general. A mí me pasa que cuando leo me meto en las historias, me meto en el mundo ese, y es como viajar a distintos mundos sin tener que pagar un pasaje, más que el valor de un libro. Son como recorridos que voy haciendo. Cuando estaba en la universidad empecé a leer biografías de mujeres, eso, cuando todavía como que el feminismo no estaba tan floreciente como ahora. Y me acuerdo que un libro que me impactó fue las biografías de mujeres que escribió Rosa Montero, y después Mujeres de ojos grandes de Ángeles Mastretta, que son todos pequeños cuentos ubicados en México, más o menos en 1920. Y nada, y ahí empecé a hacer como todo un recorrido de buscar historias, cuentos que hablaran de mujeres de otras épocas. Y bueno, y me voy metiendo y voy descubriendo cosas así, como autores o ilustradores. Ahora, bueno, con la literatura infantil, los ilustradores. Es como un camino que no tiene retorno. Es como más, o sea, uno quiere más. Y después, con esto del valor de la palabra,
Yo creo que con uno con la palabra puede ayudar a alguien digamos, a animarse. Y también con la palabra uno puede lastimar. La palabra tiene un valor muy, muy fuerte. A veces con una palabra chiquitita vos ayudás mucho a otro. Con una palabra amorosa o con una mirada, a veces con eso tan sencillo uno puede ayudar a otro. Y como también podría lastimar, ¿no? Entonces esto de ser cuidadosos con las palabras. Y la literatura me apasiona por esto, porque además es como, tiene la literatura, o contar un cuento o leer un cuento, es como también un juego digamos, de que tiene que ver con enamorar al otro, ¿no? A mí me encantaba, en el jardín me encantaba, y aún hoy no, me encanta contar cuentos porque a veces están como muy ruidosos y vos que empezás con el había una vez y ya instalás ahí como un ambiente de suspenso y automáticamente el otro quiere saber que había una vez y empezás ahí a contar la historia y automáticamente como la escucha se da, como una cosa muy mágica, el cuento, la historia, el leer un cuento a un otro. Y creo que como adultos a veces también nos falta que nos lean más cuentos. A mí me pasa a veces que cuando leo, comparto un cuento con gente grande en los talleres, en los seminarios, también es como hasta gestual, lo corporal. A veces hay gente que está como muy dura y a lo largo de la historia este gesto pasa a ser como quedarme así pensando en lo que la historia cuenta, ¿no? Es eso, es la pasión también, ¿no? Lo que uno lo lleva a leer. ¿Qué me llevo de la docencia? Y yo creo que lo más valioso que yo puedo destacar de todo mi paso por la docencia han sido mis alumnos, de cabo a rabo, porque esto que yo te decía, encontrarme con chicos que fueron mis alumnos. Hoy a la mañana justo me encontré con una de ellas y que se acerquen, que te den un abrazo, que te recuerden, que te cuenten qué están haciendo. No sé, a veces ver que tocaste la vida de alguien y que fue hermoso, o sea, que fue para bien y que contribuiste en la vida de alguien. Puf, vaya si no es maravilloso eso, tocar la vida de alguien, para bien obviamente siempre. Y nada, para mí fue, o sea, siempre fue crecimiento, ¿sí? Aún hoy, por más que yo me jubilé de la tarea y de los horarios y de las escuelas como instituciones más estructuradas, pero yo sigo dando talleres y comparto así con colegas que todavía tengo vínculo, siempre vienen y me piden un libro prestado o me dicen, ¿no tenés ganas de venir a contar un cuento o a hacer un taller o algo? Y no me puedo negar, a eso no me puedo negar. Yo creo que voy a seguir enseñando toda mi vida, siempre que pueda. Bueno, por ahí a veces viene algún chico que fue mi alumno y que necesita que le dé clases de algo y bueno, ahí sigo haciendo mi contribución de enseñanza. Ahora me dedicaré un poquito más a otras cosas también, a viajar, a pintar, a hacer las cosas que a mí me gustan, a aprender otras cosas, aprender un poquito idiomas, aprender a hacer otras cosas que por ahí no había hecho porque uno relega por los tiempos y demás. Pero bueno, nada, seguir aprendiendo y seguir enseñando y seguir creciendo, eso, hasta que me muera.